Gracias a todos los convocantes. Bloque Nacionalista Andaluz, JUVAI, Juventudes Andalucistas, Nación Andaluza, Partido Andalucista, Partido Socialista de Andalucía, SAC. Quiero dar paso a un hombre, Rafael San Martín, periodista, escritor, autor de la biografía para niños y jóvenes de Blas Infante. Este hombre fue uno de los principales promotores de aquel 4 de diciembre. Así que adelante, pero sobre todo, gracias por ese hecho. En la madrugada del 11 de agosto de 1936, Blas Infante Pérez, padre de la patria andaluza, fue asesinado en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona, tras ser sacado de la cárcel improvisada en el Cine Jáuregui. Matándolo, los golpistas pretendían acabar con la propagación del ideal de un pueblo andaluz libre, dueño de sí, su destino y su nación. Quien oculta nuestra historia y nuestra identidad, manteniéndonos maniatados en la ignorancia, el poder españolista, se ha apropiado de su figura, su obra y su ideario para ocultarlos y tergiversarlos, al extremo de hacerlos aparecer como compatibles con el estado de negación y dependencia en el que nos mantiene el Estado constituido. Los reconocimientos oficiales que le han otorgado son meramente aparentes, pues no conllevan coherencia con su obra ni con su pensamiento. Designarlo padre de la patria andaluza para, a continuación, manipular su propia idealeza patria, resume la auténtica pretensión: seguirle asesinando. Manteniendo silenciados su vida y sus ideales, se actúa con la misma intencionalidad de aquellos que, además de matarlo, dictaron, años después, una ignominiosa sentencia aún vigente. Eliminando el hombre y falseando su ideario, tratan de perpetuar el letargo de nuestra conciencia e impedir la lucha por nuestros derechos. Hoy, como entonces, Andalucía sigue sin ser reconocida como nación, ni los andaluces como pueblo, careciendo de la libertad colectiva y el derecho inherente a nuestra soberanía, la capacidad de acción y elección en exclusividad sobre nosotros y sobre nuestra tierra. Y mientras no podamos ser, hacer y decidir por nosotros mismos, con respecto a nosotros y a nuestra patria, no habrá una Andalucía libre. La lucha por nuestra libertad no es una cuestión solo de principios, sino una reivindicación práctica e incuestionable. Al no ser nuestros propios dueños, somos un pueblo al arbitrio de las decisiones que otros tomen por nosotros. Esa es la razón de que ocupemos los últimos puestos en todas las estadísticas socioeconómicas, estatales y europeas. La lucha por nuestra libertad es un paso imprescindible para lograr objetivos profundamente transformadores de nuestra realidad nacional y social. El mensaje de Blas Infante, que conformó la razón de su existencia y la causa de su asesinato, el volver a ser lo que fuimos, andaluces y libres, no solo mantiene plena vigencia, sino que constituye la meta del nacionalismo andaluz. Por eso, como él dijo, seguiremos aspirando a la elaboración de un Estado libre andaluz. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! Quiero dar paso a Nación Andaluza y está con nosotros su coordinador, Juan Carlos Ríos. Bien, buenos días. Desde Nación Andaluza nos felicitamos por este acto unitario. Este acto unitario que viene a conmemorar el asesinato un año más de don Blas Infante Pérez, el padre de la patria andaluza. Este asesinato para nosotros, como independentistas, como andaluces, no fue sino una respuesta lógica del españolismo a la trayectoria vital y política de Blas Infante. Es la respuesta lógica porque Blas Infante no hizo otra cosa a lo largo de su vida que cuestionar las bases de la dominación imperialista en Andalucía. Blas Infante cuestionó las bases de ese Estado español que durante tantos siglos nos tiene oprimidos. Cuestionó la unidad de ese Estado, la unidad administrativa de ese Estado, cuestionó la estructura de la propiedad, lo que venía a ser cuestionar el capitalismo de la época, lo que venía a ser cuestionar la dominación de la burguesía de aquel momento.
Por eso fue por lo que Blas Infante fue asesinado, no fue por otra cosa, no fue una casualidad, no fue porque escribiera muy bien, sino era porque sus planteamientos, sus propuestas eran radicalmente andaluzas y radicalmente de clase. Blas Infante, en definitiva, era demasiado radical para la burguesía de entonces. Pero hoy el españolismo no ha evolucionado mucho, siendo una manifestación ideológica retrógrada como lo es el imperialismo, y hoy el españolismo sigue sin agradarle, sigue sin gustarle la radicalidad de algunos andaluces. Y no le gusta no porque yo lo diga, sino porque da buena muestra de ello. Hace unos cuantos meses, aquí en Sevilla, se desarrollaba una espectacular y circense operación policial que acababa con la detención de 3 jóvenes independentistas cuyo delito era haber hecho una supuesta serie de pintadas. Hace un mes y medio así, en Huelva, nuestra compañera de la que nos honramos que esté con nosotros, Juana Horta, era detenida en una supuesta operación antiterrorista en la que la solidaridad, la humanidad de nuestra compañera era juzgada y era condenada ya por los medios de comunicación y por la clase política, condenada por ese internacionalismo y por esa solidaridad que cualquier persona de izquierda tiene que tener y que para el españolismo a día de hoy es ya casi un delito. Hace unas semanas veíamos también cómo en una marcha de jornaleros aquí a Sevilla en protesta por las situaciones, por la situación que están pasando y por la situación de la clase obrera andaluza, por estas tasas galopantes de paro y de precariedad, el Estado respondía como responde siempre a los que se rebelan, respondía a palos. Y había heridos, había gente que mandaban al hospital por pedir una cosa tan básica como era trabajo, como era pan, como era poder vivir en esta tierra. En definitiva, la Andalucía revolucionaria, la Andalucía disidente, la Andalucía rebelde, es un delito. Y es un delito en sí misma porque viene a cuestionar las bases, los pilares de este Estado español. Y porque viene a cuestionar las bases y los pilares de los terratenientes, de la dominación de los caciques. Y eso es lo que no les gusta, eso es lo que no quieren ver. Y ese es nuestro delito. Antes los terratenientes tenían un Estado, lo siguen teniendo. Antes los terratenientes tenían una guardia civil, una guardia de asalto, la siguen teniendo, aunque algunos nombres han cambiado. Pero ahora tienen otras armas más sofisticadas. Tienen una cosa que se llama estatuto, un estatuto que ellos llaman de autonomía y que nosotros llamamos de dependencia. Y lo llamamos de dependencia porque, vista la realidad andaluza 30 años después, esta Andalucía estatutaria no se puede calificar de otra cosa que una Andalucía dependiente, una Andalucía esclava. ¿Cómo se puede llamar autogobierno a una Andalucía en la que se ha pedido como una reivindicación secular la reforma agraria? Se han creado institutos de la reforma agraria, pero en realidad la reforma agraria todavía no ha llegado. ¿Cómo podemos calificar si no es de dependencia a una Andalucía donde 1 de cada 4 trabajadores andaluces está parado, donde 1 de cada 2 trabajadores andaluces trabaja en la precariedad, donde el 80% del salario medio andaluz es el 80% del salario medio del Estado, donde más de 1.700.000 andaluces siguen en la emigración porque no pueden volver a su país, porque las condiciones materiales de Andalucía no se lo permiten? Tras 20 años, desde que Nación Andaluza se creara allá por el año 90, nosotros, siguiendo ese camino de la radicalidad que leemos y que vemos en Blas Infante, hemos querido continuar ese camino y hemos querido avanzar en ese camino. Y para nosotros hoy ese camino no es otra cosa sino que hablar de independencia. Y para nosotros hoy ese camino no es otra cosa que hablar de socialismo. Y para nosotros hoy ese camino no es otra cosa que reivindicar, que pedir, que no queremos otra autonomía, que no queremos otro autogobierno que no sea una república andaluza de trabajadores, que no queremos otra cosa que no sea la soberanía y una Andalucía libre y socialista. Decía al principio que Nación Andaluza se congratula, estamos contentos de este acto unitario del andalucismo para homenajear al padre de la patria andaluza. Pero este homenaje no es suficiente. Por mucha gente que venga, por mucho despliegue de medios que hagamos, este homenaje nunca va a ser suficiente. Porque no va a ser suficiente porque hace falta un requisito imprescindible. Aquellos como el padre de la patria andaluza, Blas Infante, que murió y que dio su vida por una Andalucía libre, el único homenaje realmente válido
que le tenemos que hacer, el único año que verdaderamente nos daremos aquí todos y podremos estar orgullosos de hacer un homenaje, será el año que vengamos a decir aquí, ante aquellos que recordamos al padre de la patria andaluza, que Andalucía ya no es esclava. Será el año que vengamos aquí a decir que Andalucía ya es independiente. Será el año que vengamos aquí a decir que los andaluces no tenemos ni reyes ni reinas, que ya somos una república andaluza. Ese será el año en el que podemos venir aquí con la frente alta a decir que sí, que ahora es cuando podemos manejar verdaderamente a Blas Infante, que ahora es cuando Andalucía es libre y socialista. Muchas gracias. Se me olvidaba comentar,